Creciendo presenta el significado de los números en la Biblia. En esta ocasión estudiaremos el número 13. A menudo, cuando se habla del número 13, se le asocia a la mala suerte. Por ejemplo, en algunos ascensores no está el botón del piso 13, en lugar colocan el piso 14. O también dicen acerca del día 13, en martes 13 ni te cases ni te embarques. O también se le asocia el número 13 con el viernes 13 como un día de terror. Aunque en esta oportunidad no vamos a estudiar cuáles son los orígenes de esta superstición, pero vamos a ver dónde aparece el número 13 en la Biblia. Vayamos al primer ejemplo. En la antigüedad, las personas se iban formando poco a poco en pequeños grupos humanos, aldeas y luego en ciudades. Cada una de estas ciudades era como un pequeño reino, tenían su propio gobernante, su propio rey. Pero algunas veces, estas ciudades crecían tanto en riqueza y militarmente que comenzaban a atacar a las demás y les obligaban a que les pagaran un tributo. Este es el caso que vamos a leer ahora en Génesis capítulo 14. Vamos a leer el versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Estos 4 reyes se han juntado. ¿Y por qué se juntaron? Continuamos leyendo. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. ¿Cuál es la causa de la guerra? Porque estos 4 reyes van a hacer guerra a estos 5 reyes. La causa lo menciona en el siguiente versículo. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. ¿Qué significa esto? Que durante 12 años pagaron el tributo. ¿Y recuerdas el significado del número 12? Significa el número de gobierno, es decir, habitaban en paz, aunque tenían que pagar un tributo. Pero ¿qué pasó el 13º año? Es decir, el año número 13. Hubo una rebelión. Dijeron, ya no pagamos más. Por lo tanto, fueron a la guerra. El número 13 aquí representa rebelión, o sea, resistencia al gobierno, resistencia al orden. Vamos a ver otro ejemplo más. Aquí tenemos a Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Ismael es el padre de todos los musulmanes, mientras que Isaac es el padre de los judíos. Y con respecto a Ismael, leemos en Génesis capítulo 16, versículo 12. Y él era hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. En este versículo narra cuál es la actitud de Ismael, una persona que siempre está con fiereza, una persona que está en pelea continuamente, y esa pelea la podemos ver hasta el día de hoy, cuando hay un conflicto entre países musulmanes y el país de Israel. Y Génesis 17:25 nos dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquí se asocia el número 13, la edad en que Ismael fue circuncidado, con su carácter, un carácter conflictivo. Por lo tanto, aquí el número 13 nos habla de conflicto. Pero en este punto quiero hacer una advertencia. Esto no es una doctrina, es más bien una curiosidad. Por ningún motivo asociemos el número 13 a un conflicto. Ahora veamos otro ejemplo. Esto sucedió entre 1941 y 1945 a la nación de Israel. La Alemania nazi, gobernada o dirigida por Hitler, causó uno de los mayores genocidios que hemos conocido, a lo cual se le llama el Holocausto judío, donde muchos de ellos han muerto en campos de concentración.
Pero este intento de exterminar a los judíos no es nuevo, sino que ya había ocurrido mucho antes, en el 483 a.C. Y lo que había sucedido aquí es que el rey Asuero le había dado poder a Amán, le había dado prestigio a este hombre, y este hombre se encontró con Mardoqueo, un judío que no quería arrodillarse ante él. Y es que Mardoqueo solo se podía arrodillar ante Jehová, el único y verdadero Dios. Sin embargo, Amán, este hombre malvado, orgulloso, quiso vengarse, pero no solamente de Mardoqueo, sino que también quiso vengarse de toda la nación judía, porque él sabía que Mardoqueo era judío. Hizo que emitiera el rey Asuero un decreto en el que decía, en Esther capítulo 3, versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. ¿Qué contenía este decreto? Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Aquí se menciona el día 13 como un día de genocidio, un día de exterminio de toda la nación de Israel. Aunque este plan no funcionó como Amán lo quería, sino que hubieran otras circunstancias que te animo a que leas en el libro de Esther. Amán fue despojado de ese privilegio y se le otorgó a Mardoqueo, y Amán fue obligado a respetar a Mardoqueo, y posteriormente Amán muere ahorcado. Sin embargo, esta orden, este edicto, no se podía cancelar. Pero por la gracia de Dios, se dio otro edicto más. En Esther capítulo 8, versículo 11 dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Entonces, el edicto de matar a los judíos el día 13 ya estaba dado, pero al mismo tiempo se dio otro edicto donde los judíos ese mismo día podían defenderse y matar a sus enemigos, es decir, a los que querían venir a matarles a ellos. Y lo que sucedió en Esther 9:5 dice, y asolaron, es decir, destruyeron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Este día 13 fue un día de sangre y de muerte. Continuemos con los ejemplos del número 13 en la Biblia y vamos ahora a una de las enseñanzas de Jesús, donde él habla acerca de lo que contamina al hombre. Y vamos a leer Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí encontramos un conjunto de 13 cosas que Jesús narra que contaminan al hombre, que son desagradables, es decir, que se deben evitar, como si fuera algo apestoso en la vida del hombre. Finalmente, el número 13 en la Biblia nos habla de rebelión, de conflicto y muerte, y sobre todo, algo que se debe evitar. ¿Y por qué es importante?
vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos porque nos hace tener conciencia del mal, de la injusticia, de la impunidad, de la guerra, de la opresión, del libertinaje. Y con respecto a esto, la palabra de Dios dice, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Te puedes dar cuenta de la condición del hombre sin Dios? Y es por eso que en el mundo hay tanta maldad. La humanidad está en decadencia, porque el hombre no quiere acercarse a Dios, porque no quiere temer, es decir, respetar a Dios. Y el otro punto importante es que no debes de tener temor al número 13. Nada de lo supersticioso, cabalístico, esotérico, astrológico o relacionado con la numerología. No debes tener ningún temor. Todo eso son errores. Es pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. No tengas temor al número 13. No consultes estas prácticas ocultistas. Pero el tercer punto, y muy importante, es que sí debes de tener temor a algo. A tu relación con Dios, a tu eternidad. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Mi estimado oyente, debes tener temor no al número 13 o a lo supersticioso, sino a la realidad que está en la palabra de Dios, que todas las personas un día comparecerán ante Dios según sus obras. ¿Y qué es lo que debes hacer? Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, no pasará por este juicio de condenación. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estimado oyente, piensa en tu eternidad, piensa en tu relación con Dios y sigue este consejo que aparece en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Y cuál es esta palabra implantada? Es la palabra de Dios, el evangelio de salvación, que hemos pecado y que la causa de nuestro pecado es la muerte, la condenación. Pero Dios nos ama tanto que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, y cuando estuvo en la cruz tomó nuestro lugar y cargó el peso, el pago, la condenación por causa de nuestros pecados. Y si nosotros confiamos en Él, creemos en Él, hacemos su voluntad, podemos tener vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y te animo a que le entregues tu vida a Jesús. ¿Qué significa esto? Renuncia a tu pecado y sigue a Dios. Busca una iglesia evangélica, lee la Biblia, que es la única que te puede ayudar a conocer al único y verdadero Dios. Ahora ha llegado el momento de nuestro tiempo extra. Antes de su arresto y crucifixión, Jesús compartió una cena con sus discípulos, 13 en total, incluyendo a Jesús. Después de su resurrección, se encontró nuevamente con sus discípulos. Ahora eran 12 en total, incluyendo a Jesús. ¿Qué podría significar el número 13 en la cena?
y te animo a que dejes tu respuesta en los comentarios de este video. Y no olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Visita también nuestras redes sociales. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.